Gracias, presidente. Es con la misma observación, para que se fije la fecha, y perdóneme la insistencia, pero no podríamos nosotros estar haciendo turno a la primera citación que se hizo para rendir informes de gestión. Aquí hay unas proposiciones claramente aprobadas y por eso nosotros estamos pidiendo que estas proposiciones queden en las actas respectivas. Senador Senén, esta citación fue aprobada el 29 de julio en una sesión que aprobamos todos. Debido a las sinnúmero de proposiciones de citaciones al debate de control político, la mesa directiva se reunirá también para programar estos importantes debates de control político, no solo a la señora ministra de Educación, sino a las diferentes carteras a las cuales también se han radicado esas proposiciones. Pero hoy estamos aprobando el orden del día, las proposiciones con las modificaciones presentadas por los compañeros colegas, y anuncio que va a cerrarse la discusión. Se cierra, aprueban las actas, ha sido aprobado. Ok, siguiente punto del orden del día, señor secretario. Era el informe de la señora ministra. Ok, entonces, como el senador citante no ha llegado, si alguien tiene el uso de la palabra, porque la señora ministra tiene que retirarse. Tiene el uso de la palabra el senador Senén Niño. Muchas gracias, presidente. Señora ministra, un saludo. Nuestro deseo porque la gestión al frente de ese importantísimo ministerio redunde en beneficio de la niñez y de la juventud colombiana. En el día de mañana los maestros de Colombia adelantarán una movilización. Así lo han registrado los medios de comunicación. Y esa movilización tiene que ver con este asunto de la educación en Colombia. Los maestros reclaman, como reclaman los estudiantes de la MANE, el cumplimiento de acuerdos establecidos por el gobierno del doctor Santos, tanto con los educadores como con el movimiento estudiantil colombiano universitario. Este informe de gestión que se nos ha entregado y que afortunadamente, a pesar de que no iba con destino al senador Senén Niño, llegó el informe. Este es un informe que, si lo compara uno con el plan sectorial aprobado en el 2010, coinciden las cifras de manera exacta. Pero lo que no nos puede mostrar ni el informe ni el plan sectorial es que la educación en Colombia haya mejorado. Si miramos hacia atrás, señora ministra, la ley 1450, la del Plan Nacional de Desarrollo, condenó a la educación preescolar oficial a su inexistencia. Se habla de la educación inicial, se habla de la educación de 0 a siempre, pero cuando se llega a los niños de 3 y 4 años, esa educación tan importante que se llama prejardín, jardín y transición, desapareció del plan de desarrollo. Por supuesto que no desaparece del mercado. Por supuesto que hay operadores privados que dan esa educación a los niños de 3 y 4 años. Pero los niños que no tienen acceso económico o no tienen la posibilidad económica de acceder a ese tipo de educación, quedan en el limbo. La ley 115, ministra, dijo que tendría que extenderse la educación preescolar a los 3 grados. Y en Colombia se abren unos grandes debates. Hay que incrementar un grado más en el 9A o en el grado 12. Y aparecen esos grandes debates, unos debates movidos por unos índices a veces medio raros, que es que si metemos más horas de estudio mejora la calidad de la educación.
pero si uno mira los índices en Europa, son 790 horas, a diferencia de 1.200 que plantean en Colombia. Y nadie puede decir que Finlandia no tiene un buen sistema de educación. Entonces, en el tema del preescolar, cuando se habla de la inequidad, no puede haber, ministra, más inequidad en este mundo que no brindarle a los niños de los sectores populares la educación preescolar de 3 grados. Esa es la mayor inequidad, porque es un momento tan importante en el cerebro y en el afecto del niño, en su personalidad, esos 2 años del preescolar. Y no podemos entonces ahora decir, es que entonces los maestros de Colombia estamos en contra de las madres comunitarias, o de la asistencia, o de la alimentación y de la nutrición que se le otorgue por parte del Estado. Claro que estamos de acuerdo, ministra, en que se le dé a esos niños atención asistencial. Claro, ministra. Lo que no estamos de acuerdo es que se le niegue que hombres y mujeres profesionales de la educación le den una educación preescolar a los niños. De tal suerte que ese es uno de los temas que me parece que en el informe de gestión del Ministerio de Educación Nacional queda en déficit en el tema de la equidad. Pero hay otros temas, ministra. Hemos estado leyendo con atención ese importantísimo informe que presentó la doctora María Fernanda Campo, que realmente es para enmarcar, es un informe con más de 100 hermosísimas fotografías. Realmente es un informe bien hecho. Pero, por ejemplo, el tema de la calidad de la educación, no hay nada. Ustedes dicen que están haciendo una gran obra por un método pseudo-lancasteriano que por allá a finales del siglo antepasado se aplicó en Colombia, que los mejores niños en un curso educaran a los otros niños porque eran tan poquitos maestros, y ahora en la desconfianza de los maestros actuales, entonces se dice, formemos 100 maestros, y que esos 100 en cascada formen otros. Bueno, maravilloso, muy bien. Ese es un ejemplo, es una especie de figura que nos traen de Inglaterra, de los maestros tutores. Pero ahora me pregunto, ¿y cómo escogieron a esos maestros tutores? Lo escogieron a través de algo que es absolutamente rechazado por los maestros de Colombia, que se llama evaluación de competencias. Y es que los mejores evaluados en competencias fueron los que clasificaron en este programa. Y entonces clasificaron profesionales universitarios, muchos de ellos que no saben absolutamente nada de pedagogía. Porque dice que para profesionalizar la educación en Colombia se creó un nuevo estatuto del 1278 que ya no volvió requisito la formación en pedagogía. Y entonces eso que usted está, ministra, discutiendo y va a discutir con FECODE, ¿cómo acabar eso tan tremendamente farsante, mentiroso, como son las evaluaciones de competencias, que no tienen sino un solo propósito: quitarle a los maestros de este país el derecho a ascender en el escalafón, por un problema eminentemente presupuestal? Entonces no puede ser que un mecanismo tan cuestionado por la sociedad, tan cuestionado por la academia, tan cuestionado por los maestros, se convierta en el determinante para decidir cuáles son los mejores maestros de Colombia. Claro que si hay maestros excelentes deberían ayudar a formar en ese ejercicio que hacen en Europa, pero ese es otro tipo de modelo totalmente diferente. Por eso, este punto que lo han colocado como el punto central de banderas educativas del gobierno del doctor Santos, yo creo que vale la pena revisarlo. Hay temas, ministra, que se salen a los 4 años, que van más allá de los 4 años de gestión de su antecesora.
y que tiene que ver con las bases de la política educativa en Colombia. Aquí yo creo que se trata, ministra, no de condenar ni de exaltar la gestión de 4 años. Yo creo que aquí lo que se trata, ministra, es de que establezcamos una verdadera política educativa en Colombia, que tengamos la capacidad autocrítica de revisar si lo que se ha hecho hasta el momento está bien o está mal, qué es rescatable y qué no es rescatable. Pero aquí en Colombia se declaró la evaluatitis y todo se evalúa. Se evalúa el libro, se evalúa el maestro, se evalúa la escuela, se evalúa el texto, se evalúan a través de las pruebas saber, se evalúa con las TIM, se evalúa, bueno, evaluaciones hay para todos los gustos, pero hay algo, ministra, que nunca se evalúa: la política educativa de los diferentes gobiernos de turno. Eso sí nunca se evalúa, y vale la pena hacer una evaluación. Por ejemplo, todas las ministras, Cecilia María Vélez, María Fernanda Campo, todos los embajadores pedagógicos que nos envía a Estados Unidos, en los foros de la revista Semana, en cualquier evento, se dice y se niega. No, el tamaño de la clase no incide en la calidad de la educación. No importa que existan 45 o 50 niños por curso, eso no importa. Decía alguna ministra, decía, no hay problema, mandamos a hacer unas aulas más grandes para que quepan 60 muchachos. Y no se trata de eso, ministra. Se trata de mirar si ese tema vale la pena revisarlo o no. Que vale, que le cuesta al país nombrar 100.000 maestros más para mejorar la calidad de la educación. Claro que le cuesta. Y aquí hay que hacer una evaluación, ministra. ¿Fue correcto lo que hizo el gobierno del doctor Pastrana en el 2001 o el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez en el 2007, cuando con 2 actos legislativos reformatorios de la Constitución le quitaron cerca de 60 billones de pesos a la educación en 16 años? Ahora en el año 2016 se quita ciertos contentillos que quedaron en la ley 715 y en los actos legislativos 07, de que unos punticos de más iban para la educación, pero en el 2016 se acaba. La pregunta, ministra, es ¿qué está pensando el gobierno en materia de financiación de la educación? Y miremos otro tema: ¿quién no está de acuerdo con que haya gratuidad de la educación, ministra? Todo el mundo. Pero quiero decir una cosa, ministra, es que cuando se habla de la educación y de la salud, cuando se habla de la sociedad, los discursos más hermosos, los mejor hilvanados, los que nacen de los sentimientos más profundos de los seres humanos, los colocan como abrebocas para producir las reformas más odiosas y antipopulares. Y eso es lo que le pasa a la educación en Colombia. ¿Quién no puede estar de acuerdo con una educación gratuita y de calidad? Pues todo el mundo. ¿Pero qué hicieron con la gratuidad de la educación, ministra? Dijeron: no pagan mal los padres de familia, no pagan matrículas. Pero eso de no pagar las matrículas no puede significar condenar a la desgracia económica, a la asfixia presupuestal, a las instituciones educativas en Colombia, porque hoy una institución educativa con los exiguos recursos que le manda el Ministerio de Educación Nacional no cubren ni el 50% de los gastos que antes se cubrían con las matrículas. Claro que estamos de acuerdo que no se cobren las matrículas, pero eso implica indudablemente un esfuerzo fiscal por parte del gobierno, del Estado. ¿Por qué se están acabando las plantas administrativas? ¿Por qué ya no hay celadores? ¿Por qué ya no hay personal en los colegios? ¿Por qué se roban las escuelas? ¿Por qué se llevan los computadores? ¿Por qué a los niños los colocan con sus manos a hacer el aseo en los baños?
porque no hay el personal administrativo, porque aquí el asalto a lo social lo denominan austeridad en Europa y aquí lo llaman la racionalización de los recursos. Es decir, aquí uno cuando observa la gratuidad de la educación no pasa de ser una consigna hueca que no tiene fundamento en la realidad de las instituciones educativas. Claro que tenemos que hablar de la gratuidad, ministra. Yo hasta podría estar de acuerdo con la ministra en unas frases que dijo del Congreso de la República: no quiero sino plata. No, pero aquí en este recinto de la democracia también se discuten los destinos de la sociedad y una sociedad se construye a partir de una buena educación. Por lo tanto, aquí en este recinto se tiene que discutir la política educativa y por supuesto que hay que hacer, y ahí haríamos un esfuerzo enorme y todos nos ponemos de acuerdo a que para la educación se arbitren los mejores recursos, lo que más se pueda, pero que no sea una consigna, ministra. Es que el tema, por ejemplo, de los megacolegios, esta no es una responsabilidad suya, ministra, ni siquiera de la anterior ministra de Educación. Los megacolegios es una forma horrorosa como se le entrega a un particular recursos del Estado, como se le entrega el mercado que son los niños, como se entrega la cuota por cada niño para que la usufructe un particular. Es la peor forma de concesión que se puede hacer sobre los bienes públicos metiendo personas y seres humanos. Eso debería erradicarse, esos colegios, los megacolegios en concesión, y no lo digo por las plantas físicas, porque seguramente es mejor un megacolegio que una escuela que se cae. Pero ¿por qué nos oponemos a que saquen los niños de las escuelas públicas y se las lleven como mercado y como negocio a los megacolegios? A eso nos oponemos, por supuesto. Porque es que aquí lo más odioso es cuando las necesidades de los seres humanos, las necesidades básicas o los derechos básicos fundamentales humanos, como la educación y la salud, se convierten en un negocio y en una oportunidad de negocio y en una mercancía. Y entonces los megacolegios en concesión es una muestra vergonzosa de cómo se privatiza la educación en Colombia. Y cuando digo que tenemos que luchar contra la privatización, hago una claridad. En Colombia existen universidades, instituciones educativas que le han aportado muchísimo a la educación. ¿Quién no reconoce la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, etcétera? Ese inmenso aporte que se le ha hecho a la educación, al desarrollo científico, etcétera. Lo que los maestros de Colombia, y por eso es la movilización y el paro mañana, es para que no se siga dando, porque ahora se informa como gran cosa que van a haber 40 nuevos megacolegios en Colombia, es decir, llevamos cerca de 70 y pico, 25 que iniciaron en Bogotá, que se resisten a devolver esas instalaciones para que sean administrados por la Secretaría de Educación de Bogotá, y hay una pelea de los maestros y las comunidades educativas de Bogotá. Ese tema, por ejemplo, ministra, de la ampliación de cobertura con operadores privados, en donde hay gente que entonces le dice al dueño del colegio privado: yo te mando tantos niños, pero tú me haces un pequeño reconocimiento, porque cada niño vale en promedio 2 millones de pesos, y entonces pueden, en lo que se llama el corretaje, regalar unos pesitos. Y la clase de educación no puede seguir existiendo en Colombia. Entonces, ministra, más allá de hacerle a su señoría un debate, es el debate de fondo de qué le pasa a la educación en Colombia, y debería Juan Manuel Santos de romper con esa tradición que viene de tiempo atrás en esta materia. Debería esta ministra joven, Gina Parodi, ponerse al frente de romper con esa estructura, porque los maestros de Colombia estamos dispuestos a jugárnosla por la educación. Yo creo que ya no cabe más diagnósticos. Ya no puede seguir existiendo que subimos un puntico más o un puntico menos. Aquí lo que se necesita es un gran debate nacional.
Aquí sí lo que se necesita, no que nos hagan la trampa del acuerdo por lo superior. Aquí la MANE le dio una demostración de cómo protestar de manera heroica y de manera simbólica con el abrazatón, el besatón. Aquí la MANE le dijo a Colombia que es posible hacer cosas sin tirar una sola bala, ni que haya un solo herido, ni el derramamiento de una gota de sangre. Nos lo demostraron los estudiantes colombianos como lo hicieron los estudiantes chilenos. ¿Y qué dijo el doctor Santos a la MANE? Voy a discutir con ustedes la política de la educación superior. ¿Y cree, ministra, que el acuerdo por lo superior es la manifestación de ese acuerdo? No, es una trampa que le montaron al movimiento estudiantil colombiano, que tomaron al CESU, que tomaron los rectores de las universidades, que se inventaron una representación del movimiento estudiantil de una joven de una universidad privada, militar o estatal, militar, y la colocaron allí, dizque a responder por la MANE. Yo creo que ese tipo, un minuto más, presidente, gracias. Yo creo que ese tipo de acuerdos no deben existir, ministra. Deben ser unos acuerdos transparentes, sinceros, de la participación. Mire, la doctora Cecilia María Vélez dijo: voy a que participe Colombia, y abrió la página web del Ministerio de Educación Nacional, y digan todo lo que quieran, participen todo lo que quieran, que yo decido cuál es el plan nacional, el plan decenal de educación. Y sucedió algo parecido. Mande lo que quieran, MANE, que yo aquí decido. Y remato con esto, ministra. Ha dicho usted, ministra, incluso los candidatos presidenciales, algunos, dijeron que el documento de Compartir, de la Fundación Compartir, iba a ser la guía de la política educativa de este Estado. Y ya se rumora que Guillermo Perry, director de esa investigación pagada con los recursos de Pedro Gómez, de la Fundación Compartir, se va a convertir, dicen por ahí las malas lenguas, en viceministro de Educación en Colombia. Y entonces lo que digo es, ministra, nos vamos, no, muchas gracias, doctor, nos vamos a quedar, señora ministra, honorables senadores y colombianos, nos vamos a quedar entonces con ese modelo. Si usted indaga, ministra, mire este modelo. ¿Quiénes se inventaron los contenidos llamados estándares y competencias en Colombia? Que eso tiene que ver con los contenidos de la educación, que eso tiene que ver con el tema de la ciencia, del conocimiento científico, del humanismo, del conocimiento para lo laboral, pero también del conocimiento para la ética, para la estética, del conocimiento para la convivencia, para el deporte, etcétera, para la sana recreación, porque aquí no solamente es, como pretenden algunos neoliberales, que las escuelas se conviertan en inmensas fábricas de producción de mano de obra barata, calificada y bien obediente. No, la educación tiene que ser el laboratorio donde se va construyendo la identidad nacional. Es el laboratorio en todas las escuelas y colegios de Colombia, donde se habilite, se permita que la gente aprenda a trabajar, sí señor, pero que aprenda a pensar, que aprenda a no tragar entero, que aprenda a criticar, que aprenda a manejar un instrumento musical, que aprenda que la regla del juego es la regla de la convivencia y no de la violencia. Es decir, tenemos que cambiar el sentido de la escuela y dejarla de considerar como una fábrica donde los niños son las mercancías, los maestros son los obreros, los padres de familia son los clientes. A eso no le podemos seguir jalando, ministra, lo que llamaría Stephen Ball la privatización endógena de la educación, de comparar un sistema educativo con un sistema empresarial. Entonces, señora ministra, vamos a hacer un debate de control político.
Entiendo que lleva pocos días, apenas pocas horas, y por supuesto uno entiende que se necesita que la ministra de Educación conozca en detalle lo que ha pasado en la educación en Colombia. Usted es muy afín porque viene del SENA y tiene que ver con la educación también de este país. Y entonces, ministra, esperamos que este debate de control político permita abrir el diálogo en Colombia, pero un diálogo franco, sincero, un diálogo donde podamos los maestros de Colombia colocar lo mejor de nosotros para ver si esta educación cambia, para ver si lo ponemos a tono con los retos de la globalización, con los retos del conocimiento en esta era tan importante. Entonces, señora ministra, en resumen, para los maestros de Colombia existen razones justificadas para salir a un paro nacional, y no es un paro nacional solamente por el tema de las deudas, es porque nos preocupa el futuro y el destino que tiene la educación en Colombia, y por supuesto que nos preocupa también la suerte de los niños y los jóvenes de este país. Por eso estamos en la movilización, y por eso, compañeras y compañeros educadores del país, nosotros estamos con ustedes. Por eso, señores parlamentarios, honorables senadores, señora ministra, es que vale la pena pelear por la educación en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, doctor Senén. El doctor Pedraza.